Bueno, sean bienvenidos a este proceso de formación con respecto a las fichas de tecnólogo en gestión agroempresarial, número 272-1357 y 272-1358. Les habla el instructor Víctor Osorio. En esta ocasión vamos a trabajar este trimestre con respecto a la siguiente competencia. A continuación les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ven el documento que les compartiré a continuación. ¿Sí lo pueden visualizar? Me confirman, por favor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, muchachos, conmigo este trimestre van a ver la competencia relacionada a implementar condiciones bioseguras según sistema de producción pecuaria y normativa sanitaria. Les comento, si ya tienen claro, como tal, este trimestre tiene un inicio el 24 de enero y una finalización el 12 de marzo. ¿Por qué estoy iniciando formación hasta ahora? Pues hace poco hubo el proceso de contratación y pues la ficha me la asignaron básicamente, fue finalizando la semana pasada y hasta ahorita es que vamos a iniciar con el proceso de formación. Ustedes ya saben cómo es el proceso, saben que la fecha límite para el montaje de las evidencias es hasta el 12 de marzo, ya de ahí pues uno mira una prórroga, pero eso depende del avance y cómo vayan, ¿listo? En esta ocasión que vamos a trabajar dos resultados de aprendizaje, los cuales son los siguientes. Monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones pecuarias teniendo en cuenta normatividad y protocolo establecido, y el otro resultado es relacionado a controlar el ingreso de personal, insumos, animales y explotación pecuaria. Aquí hay un error, una señal de cumpliendo con el procedimiento técnico y normativa sanitaria. Entonces, básicamente, vamos a hablar de la parte de bioseguridad, o sea, todos los procesos con respecto a la seguridad biológica de estos, digamos, tipos de especies. El día de hoy vamos a trabajar la primera evidencia y el primer resultado de aprendizaje, que es este que están observando en este momento, lo estoy señalando con el cursor. Y la evidencia que van a tener que llevar a cabo es la relacionada al taller de soluciones higiénicas. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, chicos? ¿O está claro todo? Con respecto a las fechas, con respecto a la competencia, con respecto al resultado de aprendizaje que trabajaremos hoy y con respecto a la evidencia. Todo claro por el momento de mi parte, instructor. Perfecto. A continuación les voy a compartir una presentación. Me confirman si la ven, por favor. ¿Sí la observan? Sí. Perfecto. Aquí podemos ver que este es el resultado de aprendizaje, monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones pecuarias teniendo en cuenta normatividad y protocolo establecido. ¿Listo? Esta presentación, como ustedes bien saben, cuando hago la publicación de anuncio de grabación, yo se las comparto para que tengan, digamos, acceso a ellas y puedan trabajar si requieren el uso de las mismas. ¿Listo? La evidencia de desempeño, como saben, es evidencia de desempeño, no de producto, o sea, se va a hablar, digamos, competencia de desempeño con respecto a cómo ustedes elaborarían este taller de soluciones higiénicas. Entonces, damos inicio. Primero que todo, debemos tener en cuenta qué son los aspectos de la bioseguridad. Los aspectos de la bioseguridad básicamente son un componente en los cuales se apropiarán los relacionados a las medidas de bioseguridad que protegen directamente tanto la salud del animal como el personal que está laborando en su entorno. Y para aplicarlo en cada una de las unidades productivas o la unidad productiva en general. Entonces, este proceso, ¿con qué fin se lleva? Básicamente para aplicar mecanismos que eviten que enfermedades, contagios, proliferación de agentes patológicos, biológicos y tener alcanzar u obtener herramientas conceptuales y de manera operativa para que pues básicamente los consumidores finales tengan un producto de calidad, o sea, no un producto con condiciones insuficientes a la hora de que lo vayan a consumir y no cumpla con los estándares de calidad, digamos, requeridos para el consumo humano. Entonces, me gustaría de parte
por parte de ustedes que me definieran con sus propias palabras qué es bioseguridad para ustedes en la producción pecuaria, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Sí, Sebastián. Yo diría que es tener en cuenta el uso de todos los elementos de protección personal, eh, todos los procesos de desinfección de los corrales, el aseo, el tema del uso de guantes, de botas, para garantizar de pronto eh, calidad de mi producto, que es para el consumidor final. Sí, perfecto. Es una muy buena definición. Muy clara y muy al grano. Excelente. ¿Quién más quiere participar, por favor? Pero no levanten toda la mano, ¿no? Frescos. El objetivo es conocer su punto de vista con respecto a este tema. Todo es válido. ¿Quién más quiere participar, muchachos? Sin pena. Ya hemos trabajado anteriormente y ustedes saben que conmigo no hay problema. ¿Alguien más quiere hacer aporte, por favor? Están muy tímidos. ¿Quién más, muchachos? Por ejemplo, Liliana, Beatriz, Julieta, a ver, ¿quién más, compañeros? A ver, ¿quién más tenemos por acá? Jennifer, Señor instructor, a yo ver, pienso que es, pues como el compañero lo decía, pero también no solo aplicar teoría, sino también como la práctica de todo, ¿no? Eh, no solo porque se nos esté mirando que utilicemos los EPP, sino como por nuestro propio bienestar, ¿no? sí, exacto. Tengan en cuenta que también en este tipo de actividades es válido la aplicación de las BPA, de las BPG y las BPM. Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas de manufactura. Porque básicamente ese tipo de buenas prácticas aglomeran todos esos aspectos de bioseguridad y están contemplados por medio de normas técnicas comerciales o, digamos, resolución ICA de acuerdo al tipo de explotación. Entonces, esos son aspectos que debemos tener en cuenta. Por ello, debemos apropiar estos aspectos a la hora de llevar a cabo un tipo de explotación agropecuaria o, en este caso, pecuaria. Pero sí, es totalmente válido. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Están muy callados. Frescos, tranquilos. El objetivo es que podamos eh, puedan ustedes obviamente dar su punto de vista con respecto al tema. ¿Quién más, muchachos? O chicas. ¿Mm? ¿Nadie más? Bueno, continuamos entonces, ¿listo? Deme un segundo para ver si me voy a volver a compartir porque no sé si esto comparte con audio. Compartir la pestaña. Espérame un segundo. ¿Me confirman, por favor, si pueden escuchar el audio? Al momento de reproducirlo, ¿sí? Aspectos de la bioseguridad Sí, señor. en producción pecuaria. La sanidad es una de las áreas más importantes del manejo zootécnico. ¿Escuchan, cierto? Sí, señor. Perfecto, voy a reproducirlo de nuevo, ¿listo?
Aspectos de la bioseguridad en la producción pecuaria. La sanidad es una de las áreas más importantes del manejo zootécnico, pues una buena salud de los animales tiene un efecto directo en su productividad y bienestar, en la salud del personal que labora en las explotaciones, en la calidad e inocuidad del producto final, y por ende en la salud de los consumidores. Por lo anterior, dentro de la explotación pecuaria es necesario contar con un plan de bioseguridad para evitar, entre otras cosas, el ingreso y la propagación de enfermedades, la proliferación de agentes causales y vectores, la infestación de las instalaciones y la contaminación de las herramientas y utensilios. Para lograr la eficiencia de los proyectos productivos pecuarios, indistintamente de la especie que se maneje, es necesario fortalecer las habilidades del personal en todos los temas relacionados con la protección de la salud. Esto quiere decir, con la elaboración e interpretación de los protocolos de bioseguridad, la identificación de medidas para prevenir la aparición de enfermedades, la vigilancia en la aplicación de los protocolos de bioseguridad, así como la identificación y reporte de las posibles amenazas que se presenten en la unidad productiva. ¿Qué pueden interpretar de ese video, muchachos? Según con lo que acaban de explicar. Aspectos a resaltar en el video. Alguien que me diga, por favor. ¿Algún compañero? Sí, Luis. Cuénteme. Ahora, pues lo que yo entendí referente al video para resaltar es la importancia, digamos, del manejo que se le da a los productos o a las diferentes especies, digamos, para no propagar enfermedades, no propagar, no sacar productos en mal estado. Pues fue prácticamente lo que entendí respecto al video y lo que usted nos comentaba de las buenas prácticas en los diferentes ejes. Exactamente. Sí, el objetivo es que ustedes deben tener en cuenta que hay unas competencias blandas y hay unas técnicas. Pero todo el entorno o el manejo de bioseguridad que aplica tanto para el ser humano como tanto para la especie animal. Entonces el ambiente tiene, digamos, una sinergia entre sí. Y el objetivo es el objetivo de todo el proceso de bioseguridad es que el consumidor final obtenga un producto de muy alta calidad y cumpla con los estándares exigidos. Digamos que ese es el proceso con respecto a los ítems de la bioseguridad. Ven la pantalla y me confirman, por favor. ¿Sí ven la pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, en este caso, como estamos trabajando la parte de la especie animal o pecuaria, debemos tener en cuenta que este tipo de sistemas productivos pecuarios tienen diversos tipos de especies que van a, digamos, a coexistir en una unidad productiva. ¿Cuál sería el principal riesgo de yo tener bovinos, porcinos, aves de corral y demás? Que puede haber una que, si no tengo un buen manejo de bioseguridad, ¿qué creen ustedes que se podría presentar si no se aplica un buen manejo con respecto a las normas de bioseguridad en un entorno o una unidad productiva que tiene múltiples especies? ¿Cuál sería, digamos, uno de esas problemáticas? De pronto un problema de sanidad animal. Los animales se empezarían a enfermar y todo. Exacto, contaminación cruzada, se podría decir. Exacto, sí, claro. ¿Qué otra posibilidad se puede presentar? Sí, Ana. Principalmente Sería también como un bajo rendimiento en el levante del animal o algo así. Sí, claro, porque, digamos, el animal va a presentar, digamos, algún tipo de enfermedad del entorno en el que está y pues eso va a evitar que la calidad, digamos, cárnicos,
Entonces, de pronto el ganado no va a tener, el deseo no va a tener la capacidad de subir a su peso ideal, las carnes no van a ser las mejores, o digamos, la enfermedad es tan fuerte que pues se puede llegar al punto que tenga uno que sacrificar al animal debido a que no hay, digamos, las condiciones adecuadas y de pronto no hay un tratamiento del cual pueda, digamos, tratar de recuperar el animal en su momento. Sí, sí, exacto. Qué pena, interrumpí el compañero. No alcancé quién era que estaba hablando. Pues, instructor, yo pensaría que principalmente es el tema fitosanitario, el tema de al cruzar las diferentes especies pues, en una unidad productiva genera problemas fitosanitarios, pueden salir nuevas enfermedades o más resistentes. Lo que decía la compañera, baja la producción igualmente debido al problema. Entonces ahí yo pensaría que es el tema de implementar buenas prácticas para poder, digamos, sacar el mejor provecho en el caso de tener diferentes especies. Exacto. Bueno, le voy a hacer una corrección a Luis. Fito es plantas, no se lo olviden. Fitosanitario hace referencia a plantas. En este caso, cuando hablemos de sanidad animal, además podemos hablar de sanidad pecuaria. Porque fitosanitario, fito quiere decir planta. Entonces, sanidad en plantas. En este caso sería sanidad pecuaria, pero sí, pero el objetivo, digamos que la sanidad vegetal y animal cumple el mismo propósito, que pues es evitar ese tipo de propagaciones. Entonces, digamos que el primer ente regulador de esto es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Si pasamos a ganado, sería FEDEGAN, la Federación de Ganaderos. Entonces, digamos que hay un ítem principal que es el Instituto Colombiano Agropecuario y ahí, digamos, empiezan a derivarse otras entidades que son los gremios, los cuales van a trabajar con la especie específica. Entonces, por ello es importante, digamos, tener en cuenta estos aspectos y cuál es la reglamentación que manejan de acuerdo a cada tipo de especie. Si se puede mezclar, no se puede mezclar, cómo son los espacios, qué se deben tener en cuenta, ¿listo? Entonces es importante identificar en un entorno de bioseguridad o una unidad productiva, lo primero que deben hacer es identificar la especie animal. Cuando ya tengamos la especie animal, pasamos a una etapa que es identificar la especie productiva. Entonces, se puede manejar de la siguiente manera. Avicultura, carne. Entonces, aquí puede decir que hay una participación. Bueno, esto es de acuerdo a la Agencia de Desarrollo Rural, digamos, la participación activa con respecto a la especie productiva, pero digamos que el ejemplo que quiero mostrar aquí es cómo subdividen la especie y de acuerdo al tipo de explotación. Entonces, están diciendo que la avicultura la manejan en carne, el bovino en leche, también avicultura en huevo o postura, bovino en carne, porcicultura en carne, piscicultura, pues obviamente va encaminado en carne, bufalina, carne, acuicultura, por ejemplo, el camarón, apicultura, miel de abejas. Puede ser un insecto, pero también se considera una unidad productiva. Ovina, carne, caprina, carne. Y aquí pues están, de acuerdo a la nota con base al Ministerio de Desarrollo Rural del 2021, el censo identificó que el consumo más alto o la participación de más alta fue relacionada a la parte de la avicultura de carne. ¿Qué sucede? Al haber mayor cantidad de explotación en una especie productiva específica, pues ahí se van a presentar mayor cantidad de problemas porque no todos van a cumplir con las especificaciones exigidas, que la va a dar el ICA y la va a dar el área encargada de controlar o de regular la avicultura. Entonces, ahí es cuando inician los problemas, porque pues el funcionario puede ir, dar las indicaciones y demás, pero no hay garantía de que el productor cumpla por ahorrarse unos centavos, X o Y motivo, por no tener la capacidad económica, o bueno, etcétera. Las causas pueden ser muchas, pero por lo general es que de pronto también el funcionario no tiene una muy buena comunicación directa con el productor y pues ahí se crea como una especie de interferencia. Entonces hay que tener en cuenta que en una unidad productiva, identificar la especie animal y luego identificar la especie productiva y cuál es su predominancia en esa unidad productiva, porque a esa es la que debemos darle más el foco de atención,
por tener mayor cantidad o densidad. Entonces, esto es una tabla en la que, de la misma Agencia de Desarrollo Rural del 2021, pues básicamente, en la que está mostrando el consumo relacionado al tipo de especie, o sea, de explotación productiva y a la especie. Aquí básicamente esta tabla nos está diciendo que para el 2021 hubo un 30% más de consumo de en la parte de carne de avicultura con respecto al bovino de leche, pero digamos que los más predominantes podían tomarse entre los tres primeros, que fueron avicultura de carne, bovino de leche y avicultura en huevo. Fueron, digamos, como que las unidades productivas con mayor incidencia a nivel nacional en ese año, en el 2021. Por lo tanto, pues obviamente, para ello los funcionarios tendrían que capacitarse un poco más en esa área para poder atender los diferentes tipos de problemas relacionados en cada área específica, nivel región. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de una unidad productiva? Pues básicamente que agrupan varias especies, como les había dicho, vaya la redundancia, con diferentes denominaciones, diferentes razas, etcétera, que pueden ser bovinos, bufalinos, equinos, u demás tipos de especies. Para ello, se debe hacer, en este tipo de implementación de normas de bioseguridad, es bueno identificar primero la especie, caprinos, listo. Luego, de que ya sabemos que son cabras, pues luego identificar cuál es la especie que se está manejando en esa área y cuál es su densidad poblacional en el área. Tipo de alimentación, limpieza, o sea, eso se manejan unas tablas en una tabla general con la especie, pero grande, y hay unas tablas que se ponen, digamos, como con unos dispensadores, con unos documentos para ver cuáles son las tareas que se han llevado a cabo y se maneja como una especie de checklist para ir mirando si se cumplió, hay que hacer esto, o sea, como labores pendientes. ¿Hay preguntas hasta acá, muchachos, o está todo claro? Por el momento, mi parte no, instructor. Perfecto. ¿Y demás compañeros, por favor? Lo mismo, profesor, todo claro. Bueno, es importante que pongan mucha atención y si de pronto no entendieron algo de lo que se está llevando en la clase, puedan ver el video de nuevo porque con base en esto es que, digamos, se va a estructurar la evidencia que ustedes deben hacer. ¿Listo? Tenemos claro esas características, ¿no? ¿Cómo se presentan? Pues esta es la principal, digamos, especies pecuarias en explotaciones productivas. Entonces, ustedes saben que se manejan especies menores y especies mayores. ¿Cuáles son las especies menores y cuáles son las especies mayores? Alguien que me quiera decir dos ejemplos de cada uno, por favor. O un ejemplo de cada uno. ¿Qué es una especie menor y qué es una especie mayor? ¿Y a qué hace referencia esa descripción? Alguien que quiera hacer el aporte, por favor. Sí, la persona que levantó la mano es Sebastián. Instructor, pues según yo, siguiendo el sentido común, una especie es una especie de mayor masa, y una especie menor es una especie de menor masa, o sea, animales grandes, animales pequeños. Podríamos Exacto. decir que especie menor puede ser aves, peces, especie mayor pueden ser los bovinos, los bufalinos. Sí, así es. El tamaño influye en el tipo de la clasificación de la especie. Entonces, hay especies mayores que son de este tipo y hay especies menores que son de menor tamaño, mayor capacidad, digamos, de índice de masa corporal. Y eso influye mucho. Y las especies pecuarias se dividen como lo están viendo ustedes en este aspecto. Si podemos observar al lado izquierdo manejamos, digamos, especies de gran tamaño, como los bovinos, equinos, bufalinos. A la derecha ya podrían considerarse menores porque pues, son animales no de gran tamaño y son pequeños. Otras especies, dentro de esas especies menores, está también los conejos y los cuyis, que también los mencionan así. Y digamos que esto es una clasificación genérica con respecto al tipo de explotación productiva pecuaria en división de especies menores y especies mayores. Entonces, digamos, eso es lo que debemos identificar. Lo primero que ya vimos es la especie animal. Lo segundo es la especie productiva. Lo tercero, las características de cada una de esas especies. Y lo cuarto,
es dividirlas por menores y mayores. Porque, pues, dependiendo de su tamaño y su, digamos, su masa corporal, unos van a requerir más espacio que otros. Entonces, esos son 4 aspectos que ustedes deben tener en el manejo de bioseguridad. Empezando por ahí, ¿no? Ya entra una parte que es el manejo. Pues el manejo básicamente, ¿a qué se refiere? A todas las actividades y labores que se deben realizar dentro o en el interior de esa unidad productiva. ¿Con el fin de qué? Garantizar un funcionamiento seguro para que los animales, los criadores o manejadores, como lo dice el texto, y pues obviamente lo que había hecho una compañera, no recuerdo el nombre, pues lograr una rentabilidad y generar, o sea, lograr rentabilidad, o sea, en dinero y sustentabilidad, sostenibilidad o sustentabilidad con respecto al tiempo, o sea, que esa unidad se mantenga, no que inicié con, por ejemplo, tantas aves, tuve una mortalidad de tantas, o sea, no decaer, no, todo lo contrario, crecer y mantener esa línea de manera constante en crecimiento, para que pues de esta manera, obviamente, ese tipo de explotación sea realmente, digamos, fructífero. Por ello debemos velar en que el sistema de explotación funcione, cumpla con los requerimientos necesarios para que ese animal o esa especie animal satisfaga sus necesidades. Y por último, también tener tanto bienestar de nosotros como seres humanos que somos los manejadores o los criadores y del animal, porque obviamente al ser un ser vivo va a requerir ciertas actividades, cierto tipo de alimentación y cierto manejo específico. Entonces, dentro de ese manejo entra una tabla de labores de manejo pecuario. Dentro de ellos se manejan por categoría y pues hay una pequeña descripción. Dentro de ellos tenemos ¿cuál? La movilización. Transporte de los animales dentro o fuera del predio, bien sea desplazándose por sí mismos o utilizando cualquier otro medio. No sé si ustedes han visto desplazamiento del ganado. Un ejemplo que me quieran dar, por ejemplo, en la movilización de ganado vacuno o ovino, mejor dicho. Alguien que me diga, por favor. Instructor, buenas noches. No es como la rotación que le hacen incluso a los potreros. Este ganado lo dejan, por decirlo, un mes, una semana, 15 días en este potrero. A los 15 días se va rotando para permitir que el pasto crezca y que el mismo ganado no se consuma todo el pasto ese. Exacto, eso es un desplazamiento por sí mismos. O sea, básicamente ellos, el mismo ganado lo arrean y lo cambian de sector y eso ya es un sistema de pastoreo Wassan, o sea, sistema de pastoreo rotativo intensivo racional. ¿Para qué? Pues lo que dice el compañero, el objetivo es que el forraje no se acabe, tenga un tiempo de recuperación corta, pero con una buena fertilización y así el ganado tenga disponibilidad de alimento para cuando vuelva de nuevo a ese punto de partida. Y ese tipo de desplazamiento se hace por sí mismo, porque el ganado está usando él mismo se está moviendo. Ya cuando se utiliza otro medio es cuando tomamos el ganado y lo llevamos a una turbo o algún tipo de automóvil para poderlo cargar y llevarlo de un lado a otro. Entonces, digamos que esos son los tipos de movilización. Ya entra otra parte que se llama la sujeción, que es la inmovilización del animal. ¿Para qué? Para la realización de algún tipo de procedimiento. En ganado, no sé si ustedes han visto que se usan unas canalillas, o sea, como una especie de, ¿cómo les explico? Son como unas bases pequeñas y son como unos cubículos que se mete el ganado y se les pone como una traba o algo para, digamos, hacer algún tipo de limpieza, inyección, palpo, bueno, eso es la sujeción. ¿Listo? El aislamiento, pues básicamente es un método por cual se consigue separar animales de aquellos individuos que están enfermos de los no enfermos o que tengan lesiones, para evitar que el riesgo o, digamos, atentar con la integridad de los demás que puedan propagarse una enfermedad virulenta o si está, digamos, en mal estado con respecto a una lesión, que los otros puedan lastimarlo al que está lesionado y pues acabar o que desese o se muera.
¿Listo? Esa es la parte del aislamiento. El tratamiento básicamente es un tema en el cual se realiza que la implementación de algún tipo de productos agroveterinarios para reducir o combatir esa enfermedad o curar la lesión presentada en la especie pecuaria. La reproducción asistida son ¿qué? Labores relacionadas a ¿qué? A inseminación artificial o colecta de semen. Esto se hace cuando digamos, las especies son muy costosas o se están manejando especies vacunas o bovinas muy costosas u equinas muy costosas y el objetivo es que no se lastimen en el proceso del apareamiento. Sí, Sani. Doctor, Sí. En el ganado Brahma y Cebú, si no estoy mal, corríjame, creo que se hace por inseminación debido a que el ganado es muy pesado y puede descaderar a la vaca. Entonces, se realiza por inseminación para evitar eso, evitar pérdida. Exacto, es cierto. Estamos hablando que un Brahma o un Cebu puede llegar a entre 600 y 650 kilos. Imagínense, casi más de media, un poco más de media tonelada para él poder montar a la hembra y llegar al proceso de apareamiento, pues es muy difícil. Entonces, el objetivo exacto es evitar que haya un descaderamiento que pueda afectar directamente a la hembra y, pues, obviamente ocasionar muerte, porque pues perdería movilidad. Bueno, y ahí pues va reduciendo todos sus aspectos, alimentación, demás, y moriría, ¿sí? Exacto, eso es un caso de reproducción asistida. Ya reproducción natural controlada, pues básicamente se refiere a que un macho reproductor pueda realizar, digamos, o cubrir ese apareamiento, pero pero no evitando de que haya una lesión debido a ese proceso. Entonces, digamos que esa es una condición. Entonces, está la asistida y la natural controlada. Controlada. ¿Listo? El apero. ¿Qué es el apero? Es desarrollar trabajos propios, obviamente, de la especie en la unidad productiva, o sea, tracción, carga o monta. Por ejemplo, ¿cuál es la especie que más utilizamos para ese tipo de actividades? Especie pecuaria. Para movilizar, usarlos como tracción, como carga o como monta. Una especie muy usada en los predios. ¿Cuál creen ustedes que es? instructor, La los mula, caballos. la bestia mular. La mula, exacto, el híbrido entre el burro y sí, la mezcla entre los dos crea la mula, es un híbrido que no puede reproducirse básicamente, pero tiene una fuerza bastante nominal. La bestia tiene la capacidad, tiene mucho aguante y pues sirve para este tipo de labores. Exacto. Qué pena, interrumpí a otra compañera que estaba hablando. Instructor, también los caballos se tienen en cuenta para este oficio. Exacto. Serían caballos no pura sangre, ¿no? O sea, caballos pues criollos, porque pues por lo general los criollos tienen mayor capacidad de aguante, ¿no? Para cualquier tipo de desplazarse, ya digamos que tenemos que ir a mirar un sector a otro. Exacto. Los búfalos también son considerados muy buenos en el caso del aceite de palma, o la palma africana. Yo no sé tiempo cuando trabajaba en palma de aceite, acá en Santander, en la extractora San Fernando, el búfalo se usa mucho para arrear el fruto. Tienen una fuerza impresionante y a veces salía un poco más barato que usar los mismos tractores para poder cargar fruto y pues, bueno, eso depende del extractor y la capacidad monetaria que tengan en su momento. Ese sería el apero, muchachos. El herraje, pues básicamente el herraje aplica pues a los equinos, que es revisar qué, herraduras y los cascos, porque pues si se monta mal una herradura, el caballo va a tener desgaste del casco y al haber desgaste del casco, no va a poder sostener su propio peso. Entonces, el herraje es una actividad muy importante en este tipo de especies equinas o equinos, debido a que, pues, como se sometan a labores fuertes, trabajos continuos, pues toca mantener los cascos lo más limpios posibles, con las cerraduras limpias, bien puestas, bueno, de que no se vayan a lastimar y demás. Otro aspecto dentro de esta categoría es la identificación, que es marcaje y etiquetado de individuos. Por ejemplo, ¿cuál es el que más se utiliza para el bovino que se pone en la oreja? ¿Cómo se llama? La chapeta, instructor. Exacto, la chapeta. Y ya existen chapetas con geolocalización.
Ahorita se consiguen ya chapetas que usted viene con, es como una especie de chip, bueno, no exactamente, pero puede usted geolocalizar el ganado exactamente como su comportamiento, mirar patrones de movimiento, patrones de alimentación, bueno, pero su nombre tradicional es chapeta. Evitando de ser marcaje por hierro o digamos por calentar, bueno, me parece un poco cruel eso, pero hay algunas fincas que lo hacen para identificar su ganado, porque pues, de pronto hay otras personas que manejan ganado, entonces le ponen un símbolo específico para saber que es de ellos. Ya otro aspecto que es muy nominal o muy importante es, ¿sí? ¿Alguien levanta la mano? ¿Sani? Instructor, creo que en los cerdos y en algunos bovinos ya se está marcando con un tipo como de etiqueta plástica en la oreja y eso tiene como un chique que rastrea, si no estoy mal. Sí, es cierto, exacto. Entonces uno puede mirar muchos patrones de comportamiento con eso. O sea, y eso y exacto, ubicar, digamos, si se llega a salir del área delimitada, entonces uno puede ubicar su animalito. Sí, eso es cierto. Así es. Otro aspecto fundamental, pues, es la nutrición o alimentación, pues, que son todas las actividades relacionadas a qué? A nutrir al animal, preparar raciones y disponer de alimentos. Pero acá hay un aspecto muy importante. Hay tres tipos de alimentación o digamos que utilizan. ¿Cuáles son esos tres tipos? Alguien que me los quiera decir de alimentación. ¿Alguien que me quiera decir, muchachos? ¿Ninguno? Podría ser el concentrado, el heno también. Sí, el heno, el concentrado. Sí, claro. ¿Qué otra cosa, qué otro aspecto deben tener en cuenta? Aparte del tipo de comida o fuente nutricional. O sea, me refiero a la metodología. O todavía no se ponen en contexto. Bueno, cuando el ganado es estabulado, semiestabulado y de pastoreo. ¿Qué entienden por estabulado? ¿Que el animal qué? ¿Está en qué? ¿Está quieto, tal vez? Exacto, estático. Siempre está en un punto específico, le dan un área muy pequeña de movilidad y la alimentación la tienen por batea. O sea, ahí le ponen el alimento mezclado con heno, melaza, sal, o sea, ahí nomás. O sea, él solo se acerca, come y ya. El semiestabulado es diferente. Tiene esa opción, pero le dan un poco más de pequeño pastoreo para que él busque otros nutrientes que sean necesarios. Y el de pastoreo libre, pues sí es el que no requiere ningún tipo de concentrado, solo que vean que pastoreen el tipo de pradera que tengan, pero les ponen unidades o bebederos en los que tengan su agua con sal y demás. O sea, ya esos son los tipos, digamos, de movilidad o tipo de alimentación. Entonces aquí ya vimos las categorías y las descripciones, ¿listos? Entonces, todas las actividades, como lo dice acá, se deben realizar por parte de un personal que formado y calificado, o sea, no cualquier persona hace este tipo de actividades. Esta persona debe garantizar el bienestar del animal sin causarle ningún tipo de angustia o sufrimiento. Característica que debe tener este tipo de personal formado, que conozca la especie a todo, dar, o sea, conocer la especie en todos sus aspectos, hocico, orejas, patas, bueno, sepa que cuando le esté pasando algo, cómo identificarlo. Y también que la persona que está formada en esta área pueda diseñar un plan de manejo si se llega a necesitar de acuerdo a la necesidad y al tipo de atención de esa especie pecuaria. Entonces, eso es importante. Cada personal que se forme y sea de manera calificada debe manejar una especie específica o varias especies o una especie en general. Y eso es dependiendo de, básicamente, con respecto a la unidad productiva en la que esté laborando. ¿Qué es el bienestar? Pues bienestar básicamente es
suministrarle una calidad de vida pues mínima, que no debería ser mínima, y de ahí en adelante de que pues el animalito pueda vivir sanamente, sin ningún tipo de complicación, identificar posibles morbilidades, o sea, enfermedades que se vayan presentando por vejez, genética, etcétera. Y el objetivo es tratar de que esa persona pueda cumplir y satisfacer todos esos procesos hasta el momento que pues el animalito, o sea, que lo vayan a hacer, lo van a usar para cárnicos u etcétera. Y pues eso garantice también que pues el producto final cumpla con las expectativas o con el ítem de calidad necesario. Esa resolución de la parte del bienestar la maneja la resolución 136 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual se encarga de llevar a cabo este tipo de actividades o manejo de condiciones de bienestar con respecto al entorno y al animal. Entonces, la resolución que trabaja esto es la resolución 136 del 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que trabaja ¿qué? El bienestar pecuario, para que tengan en cuenta eso. El bienestar de un animal se basa en cinco principios, los cuales se presentan a continuación. Libre de hambre, sed o desnutrición. O sea, eso es importante para un ser vivo. Ellos no hablan, pero se pueden identificar este tipo de problemáticas, pues en su piel, pigmentación, hocico, si está muy seco. Bueno, hay diferentes niveles de identificación para este aspecto. Otro aspecto, libre de impedimentos para su comportamiento natural, o sea, no ponerle, o sea, dejarlo lo más libre posible para que el animal pueda expresarse y hacer sus actividades de acuerdo a su genética. Y libre de temor o angustia, o sea, que el animal no tenga miedo, no sea golpeado, o sea, ese tipo de cosas. Las resoluciones son la 136 y la 253 del 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde abarca estos temas y estos aspectos con el fin de garantizar que las explotaciones pecuarias sean procesos armoniosos y cumplan con estas condiciones, para que el animalito tenga, digamos, esas mínimas condiciones para poder, digamos, llevar una corta vida, porque básicamente es muy corta, hasta el momento, o digamos, sacrificio o lo que se vaya a hacer específicamente con esa especie. ¿Cuáles son? Primero, el alojamiento les debe proteger de los elementos, o sea, naturales o cualquier aspecto. Buena alimentación, buena ventilación, temperatura adecuada, buena iluminación, de fácil limpieza y desinfección. ¿Listo? Ese es el ítem 1. El ítem 2, deben satisfacer las necesidades de confort, o sea, que el animal esté, o sea, tranquilo, no irritable, estresado, etcétera, y de fácil socialización, o sea, cuando la persona encargada que se manipule los animales se acerque, o sea, el animalito esté tranquilo, no esté alterado, nervioso, preocupado, etcétera, ¿cierto? La tercera, se debe garantizar lo vital, acceso a agua y alimentos, de acuerdo al índice de masa corporal de ese animal, el cual se considera que el animal debe consumir diariamente el 10% de su peso en vivo. O sea, si el animal pesa 600 kilos, si sacamos el 10%, él debe mínimo comer 60 kilos de alimento y entre ello agua para poder cumplir con sus necesidades fisiológicas. ¿Listo, muchachos? Otro aspecto es que todos los animales deben estar incluidos en los programas oficiales de prevención, control y erradicación de enfermedades, porque pues este tipo de problemáticas se van a presentar más cuando se manejan altas densidades de especies pecuarias. Y el sexto es que el manejo de los animales se debe realizar por un personal calificado y tengan los conocimientos de cada una de esas especies para no cometer errores en algún tipo de tratamiento, algún tipo de producto agroveterinario, bueno, etcétera, que pueda aliviar o minimizar los dolores u enfermedades para que el animalito pues esté lo más tranquilo posible. ¿Preguntas hasta acá, muchachos, o estamos claros? Estamos claros. Perfecto. Entonces, ya entramos a un tema de bioseguridad. La bioseguridad
ya saben qué es, en qué consiste. Básicamente es un conjunto de medidas y acciones y procedimientos. ¿Para qué? Evitar, evaluar, prevenir, mitigar, manejar y controlar posibles riesgos sanitarios en sus efectos directos e indirectos. ¿En qué? Al consumidor final, o sea, a nosotros. Y pues también a ellos, porque ellos también son seres vivos y se manifiestan. La resolución ICA 3651 del 2014 es la que maneja esta temática. Un segundo. Qué pena, muchachos. ¿Preguntas hasta el momento o vamos bien? Voy muy rápido, está claro todo, están entendiendo. Muy bien, instructor. Bueno, estoy tratando de sintetizar la información lo más posible para que ustedes puedan entenderlo de esta manera. Entonces, el medio ambiente se considera dentro de una unidad productiva entre la productividad pecuaria y agrícola, lo cual conglomera una producción agropecuaria. Para este tipo de implementación de bioseguridad existen unos tipos de requisitos documentales y de infraestructura. El documental es el manejo de la información y la infraestructura es lo que nos rodea o digamos la estructura física que está o donde se contienen esos animalitos, los cuales deben cumplir con ciertas características mínimas para que ellos tengan una mínima proceso de vida corta, pues, pero que estén, digamos, con la mejor manutención posible. Dentro de esos programas de protocolos y procedimientos hay unos alcances que es el ámbito del programa, los responsables y los destinatarios. Los responsables seríamos los profesionales y los destinatarios los animalitos. ¿El objeto cuál es? La finalidad de la implementación de ese programa. ¿Cuál es el objeto? Pues evitar, prevenir, mitigar y controlar cualquier tipo de enfermedad o lesión etcétera, y que se cumpla con las condiciones mínimas para que esos animalitos estén lo más, digamos, tengan una buena manutención. ¿Listo? Consideraciones y definiciones, pues aspectos de interés para que el programa pueda incluir y ayudan a comprender un poco más el contenido. Estas consideraciones y definiciones se consideran como acciones de mejora continua. O sea, que cada vez que hacemos un proceso tratemos de mejorar cada cosa en ese proceso con el fin de que no se quede ahí, no. Si hay algo por mejorar, mejorémoslo. Si hay algo que debemos hacer, hagámoslo, pero hagámoslo de manera oportuna para evitar que se vayan acumulando los problemas y pues no haya, digamos, una evolución con respecto a este aspecto. Y el desarrollo, pues básicamente es que ustedes cumplan los lineamientos, las actividades y las orientaciones de acuerdo al programa que ya se estableció. Nada lo diferente. Si hay un protocolo, se cumple ese protocolo. No, es que quiero evadirlo porque es muy largo. No, hay que cumplirlo porque esas son las condiciones que se definieron y por eso se ha estudiado y se ha hecho y ha funcionado de esa manera. Esos son los aspectos relacionados al programa. ¿Qué debemos tener? Bueno, muchachos, espérenme un segundo. Yo creo que podemos parar hasta acá porque ahí ya entra la parte de ingreso. Y esa parte sí es para la próxima clase. Entonces, les explico. Ya les voy a compartir pantalla de nuevo en qué consiste la evidencia y qué me van a hacer. Les voy a mostrar el instrumento de evaluación. Por favor, me confirman si ven el PDF, ¿sí? Sí, señor. Entonces, el objetivo de esta fase, esta es la fase de ejecución. Ya saben que el programa es de gestión agroempresarial. Aquí estamos haciendo mejoramiento o monitoreo de aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones pecuarias, teniendo en cuenta normatividad y protocolo establecido. Entonces, el taller consiste en soluciones higiénicas. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a evaluar como instructor? Implementa prácticas y medidas de bioseguridad en la unidad productiva pecuaria de acuerdo a la normativa. Verifica higienización de instalaciones, equipos y herramientas en explotaciones pecuarias cumpliendo con el manual de procedimiento y normativa. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar. ¿Cómo implementa? O sea, ustedes van a tomar un ejemplo cualquiera de una especie pecuaria cualquiera
y me van a hacer un taller implementándome estas propiedades, las prácticas y las medidas que ustedes harían para evitar de que se propague un tipo de enfermedad. Pueden usar cualquier tipo de especie, menor o mayor, ¿listo? O sea, ya eso queda a criterio de ustedes. Y lo que ustedes en ese taller me van a presentar es como un informe, o sea, un informe de un paso a paso si se presentara una contingencia, una enfermedad o no necesariamente una enfermedad, cuáles serían los pasos o los protocolos a seguir para hacer la atención de esa especie en específico. ¿Dudas hasta ahí o estamos claros? Vamos con el señor instructor. Claro, Bueno. instructor. Pues yo estoy clara. Bueno, perfecto. Es importante que se lleven esa idea clara para que no haya ningún inconveniente. Claro está, si tienen alguna duda, inquietud o quieran, saben que me pueden escribir o al privado o al grupo. ¿Listo? Sí, Caterina. Buenas noches, instructor Víctor. Una preguntita. La consulta es el paso a paso de la bioseguridad en cualquier explotación pecuaria, ¿sí? Exactamente, en cualquier tipo de explotación pecuaria, ¿cuál sería las medidas de implementación y las prácticas de bioseguridad para ese tipo de unidad productiva? En cualquier tipo de especie, caprinos, ovinos, equinos, bovinos, cualquiera, unicultura, bueno, el que ustedes Muchas deseen gracias. dale, Caterina, el que ustedes deseen y el que ustedes tengan, tengan un mejor manejo, o si en su momento o en su efecto ustedes tienen un predio, una finca y ya trabajan con algún tipo de especie y ya la conocen a diestra y siniestra, pues trabajen en eso. No tienen que buscar una especie, sino que, o si tienen esa posibilidad, ¿listo? Entonces, digamos que ese es el instrumento de evaluación y eso es lo que yo voy a evaluar. Digamos, la capacidad de asociar cada uno de los aspectos de bioseguridad con respecto a la especie que vayan a escoger. ¿Listo? Pueden usar Canvas, pueden usar uso de imágenes, cuadros sinópticos, como ustedes quieran. El objetivo es que todo tenga una correlación y una coherencia en respecto o con respecto a la actividad que se les está solicitando. ¿Listo? Pero ya paso a la evidencia. Eso por un lado, ¿listo? Ahora les voy a explicar. Eso es una parte de la evidencia, ¿listo? Porque se divide en dos. Ahora viene la otra parte de la evidencia. ¿Ven la imagen, por favor? El documento. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Primera instancia, bueno, yo les voy a juntar en el anuncio de grabación, les voy a juntar este instrumento de evaluación y este documento de evidencia y la presentación. Entonces, en primera instancia, relacionar un ejemplo de las actividades a desarrollar posteriormente y ponerlas en práctica con dos plagas mencionadas en este aparte. Ahorita les voy a explicar. Se va a tratar la rata como plaga. Pues ustedes saben que la rata es una plaga prolifera bastante rápido y de fácil, digamos, proliferación. Entonces, en este taller pueden formar grupos de 3 personas. Pueden hacerlo individual, pueden hacer grupos si ya tienen los grupos conformados, hagan sus grupos como los desean hacer, ¿listo? Eso ya es criterio de ustedes. Entonces, esa es la segunda parte de la actividad. En el grupo conformado, ¿qué van a analizar? ¿Qué van a analizar? ¿Qué problemas ocasiona este roedor? Para ello, como lo dice acá la misma evidencia, van a realizar una tabla con una imagen del roedor, o sea, pueden tomar una foto del roedor, una imagen, y se van a hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde vive una rata o dónde vive la rata? ¿Qué daños ocasiona y cómo se puede controlar? ¿Listo? Luego de eso, van a utilizar un código de colores y van a asignar un color para el tipo de control. ¿Listo? O sea, por ejemplo, control químico con un olor, control biológico con otro olor, etcétera. O sea, de acuerdo al tipo de control que ustedes vayan a hacer, ponen un color específico, el que ustedes deseen, y lo van a manifestar de acuerdo al control que vayan a hacer. ¿Preguntas hasta acá o vamos bien? ¿O hay dudas? Porque pues, el objetivo es que no se vayan con dudas. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor, claro. Perfecto. Una vez establecidos los tipos de control, básicamente
ustedes como grupo o como persona unánime, o sea, si van a ser una sola persona que quiera hacer el trabajo o si lo quieren hacer en grupo, van a identificar cuál es la forma más efectiva de esos tipos de controles que anteriormente seleccionaron y cuál se presenta como la posible solución a la problemática presente. Entonces, primero identificar el ambiente y qué ocasiona la rata. Segundo, identificar cuáles son los principales tipos de controles que existen actualmente. Y tercero, tomar el control con mayor eficacia para solucionar la problemática. Obviamente, de acuerdo a lo anterior, van a hacer esto y de acuerdo a lo anterior también van a tomar dos plagas que se están mencionando acá. Que es la plaga del gusano blanco, el Prenotripes borax, y la polilla de la papa, que es la Photamedine operculela. Estas dos plagas son lepidópteros, o sea, producen mariposas. Entonces, ¿ustedes qué van a determinar en estas plagas? Lo mismo. ¿Dónde viven estas plagas? ¿Qué daños ocasionan? ¿Y en qué cultivo lo ocasionan? Y cómo se pueden controlar para estas dos plagas. ¿Cómo van a entregar el documento? El documento van a entregar lo siguiente: un documento por grupo con el análisis de estas plagas. La extensión puede ser 2 páginas, pero no importa, no los voy a limitar a 2 páginas. Si ustedes pueden hacer más páginas o se le dan más páginas, eso no significa que la evidencia vaya a ser mala o no, o buena, o sea, no importa. Si se pasan de las 2 páginas frescos, pueden hacerlo. ¿Y cómo van a hacer la remisión o el envío de esta evidencia? Entonces, vamos a territorio. Si ven la territorio en este momento, por favor, me confirman. Sí, señor. Vamos a entrar a ¿qué? Contenido del curso. Ustedes ya saben ese proceso. Despliega. Qué pena. Denme un segundo porque por tiempo expiró la sesión. Voy a volverla a abrir. Un segundo, por favor. Y ya les explico esa parte. Para saber a dónde se van a dirigir para el montaje de esa evidencia. No se compliquen con la evidencia, es muy sencilla, pueden ir muy al grano, pueden usar, o sea, respaldarse de información, pero el objetivo es que ustedes mismos se desenvuelvan en el desarrollo de esa actividad. Listo. Un segundo. ¿Me confirman? ¿Ven pantalla? Sí, señor. Perfecto. Señor. Entonces, entramos a gestión agroempresarial. Estoy en la 57 y la 58, básicamente lo mismo. Van a ingresar a contenido del curso. Cuando inicien el contenido del curso, ya saben ustedes que les va a desplegar esto acá. Ustedes van a entrar a proyecto, van a entrar a la fase que ustedes están actualmente, que es la ejecución. Van a ingresar a actividad de proyecto 3 y acuérdense que estamos en la guía de aprendizaje número 6. Desplieguen la guía número de aprendizaje número 6 y guíense del código de la competencia 270.501.081. Si miramos el documento del cronograma, miren la... Ahí está ingresando alguien. Si identificamos miren el código 270.501.081. Si miramos el cronograma, ven el cronograma ahí, me confirman, por favor. Sí, señor. Miren que el código es ese, 270.501.081. Entonces ya saben que esa es la evidencia, o sea, así que se van a parar acá, actividad de aprendizaje, guía número 6, código de la competencia 270.501.081, actividad de aprendizaje número 1. Le dan clic y les va a desplegar esto. En esta misma están las dos evidencias. Hoy trabajamos la primera que se llama ¿qué? Taller de soluciones higiénicas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Le dan acá la flechita siguiente y básicamente aquí les va a desplegar la evidencia. Aquí está la evidencia. La fecha máxima ya saben que es hasta el 12 de marzo, hasta las 12 de la noche. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues básicamente se paran acá donde dice ver evidencia y los va a dirigir ¿a qué? Al ítem de la evidencia. Obviamente la vista mía es diferente por ser instructor. Yo veo lo que ustedes montan y yo califico. Ustedes les va a salir acá este encabezado y les va a salir para que escriban un pequeño texto y adjunten la evidencia. ¿Listo? Entonces, en resumen, Catherine, sí, qué pena, no oí la mano. No, señor, qué pena. Bueno.
Pregunta, ¿hay alguna duda, inquietud con la evidencia? ¿Dónde la deben montar? ¿Ya saben qué deben hacer? O para si hay algo, podamos aclararlo inmediatamente, por favor. Instructor, una preguntita. Los 2 puntos se desarrollan en un solo documento, ¿verdad? Sí. Bueno, buena pregunta. La respuesta es sí, en un solo documento. No se limiten al número de páginas. Como les dije, no tienen que ser 2 páginas frescos, lo que les salga. No se preocupen por esa parte, ¿listo? Ok, instructor, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Antes de cierre ya de la sesión. Les aclaro. Los documentos que las acaba de mencionar, instrumento de evaluación, descripción de la evidencia y presentación, va a quedar en el anuncio de territorio en los 3 documentos para que los descarguen, ¿listo? Aún así, me voy a tomar la tarea en este momento de enviar los documentos acá. Voy a empezar por el grupo 58. Voy a enviarles la información de todos modos, por si de pronto no pueden acceder a... Denme un segundo. A dicho anuncio, bueno, por X o Y motivo, les voy a enviar los 3 documentos en este momento. Ahí se los envié al grupo de WhatsApp. Y se los voy a enviar, ya se los envié al 58, la ficha 58, ahora se los voy a enviar a la ficha 57. Los 3 documentos que le acabo de mencionar. Y aún así, pues yo se los voy a hacer el montaje de anuncio en el anuncio de que la grabación ya está puesta y la pueden ver. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta antes de hacer el cierre de sesión? No, señor. Bueno, entonces, No, señor, todo claro. Cualquier cosita ahí vamos preguntando. tranquilos, frescos. Voy a tener la grabación